Hola, aquí comienza el programa institucional de la Universidad de Medellín, Campus Vivo para vivir el futuro. Hoy conversaremos sobre un tema de actualidad, uno de esos temas que genera titulares, opiniones divididas, conversaciones. Hablaremos sobre las reformas legislativas en temas coyunturales y además que son de interés nacional. ¿Cómo se estructura una reforma? ¿Cómo se tramita? ¿Quiénes participan además en este proceso? E incluso cómo afectan estas reformas a todos los colombianos. Pues estas son algunas de esas preguntas que vamos a resolver hoy en nuestro programa, así que bienvenidos. Estamos aquí ya listos con nuestros invitados y se los quiero presentar. Está con nosotros Pedro Piedrahita, politólogo, doctor en Derecho Internacional, magíster en Seguridad y Defensa. Se desempeña como profesor de tiempo completo de Ciencia Política de la Universidad de Medellín. Pedro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación al programa. Felices de tenerte con nosotros. También nos acompaña Milton Rojas Betancourt, doctor en Ciencias Humanas y Sociales, coordinador del programa Ciencia Política. Bienvenido, Milton. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación. Y cerramos aquí este grupo de pesos pesados con David Mendieta González, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Medellín. Bienvenido. Claudia, muchísimas gracias por la invitación. David, vamos a comenzar contigo. Yo ya le había anunciado el tema a nuestros televidentes. Diariamente escuchamos en las noticias, en todos los medios de comunicación hablar de la reforma. La gente se va apoderando un poquito de ese léxico, pero desconocemos el origen del término y de qué se trata una reforma. Bueno, una reforma se genera por la necesidad de cambios. La sociedad constantemente requiere cambios y el ordenamiento jurídico refleja esa necesidad. Esos cambios pueden darse desde la Constitución, desde la ley y desde diferentes normas jurídicas, políticas públicas, en fin. Si hablamos de reforma constitucional, entonces tendríamos que hablar del acto legislativo a cargo del Congreso, del referendo a cargo del pueblo y de la Asamblea Constituyente. Pero también, como te decía, pueden existir reformas originadas en leyes. Hoy hablamos de se cayó la reforma, pero siguen todavía su camino o su curso otras dos reformas. ¿Cuál es el momento? ¿Quién define ese momento y qué se está reformando? Bueno, lo que pasa es que tendremos que hablar de cuál reforma. Entonces se cayó la reforma Laboral. laboral, pero perfectamente puede instaurarse en la próxima legislatura. Estamos tramitando la reforma a la salud. Tiene que darse el gobierno decidió hacerlo por iniciativa de una ley ordinaria. Podría hundirse por las diferentes fuerzas o la ruptura de la coalición al interior del Congreso. En fin, responde a múltiples variables, pero no todas, el hecho de que se haya hundido la reforma laboral no significa que no pueda volverse a instaurar. Perfecto. Milton, ¿quién define una reforma y cuál es el momento de hacer una reforma? Bueno, siguiendo un poco con lo que estaba diciendo Mendieta, el profesor David, las reformas principalmente se realizan o las propone el gobierno a partir de lo que llamamos habitualmente las banderas o las banderas de gobierno que están relacionadas con aquello que propuso en su campaña y que luego van a buscar el apoyo en el Congreso. Y también el mismo Congreso, los mismos congresistas, senadores o representantes de la Cámara pueden llevar sus propias iniciativas para buscar estas reformas, ¿vale? Y ahí se generan pues ciertos consensos que pueden estar representando o buscan casi siempre que haya una concordancia con las preferencias de la ciudadanía. Pero principalmente las dos principales fuentes de reforma son vía gobierno o vía congresistas, que a partir de esas iniciativas que están recogiendo pues como el sentir o digamos ciertas preferencias o necesidades de la sociedad. Es decir, un ciudadano no la puede plantear, pero Sí. a partir de... ¿Sí la puede plantear? Sí, la puede plantear, pero por eso decía que principalmente viene desde ahí. Pero ya las iniciativas ciudadanas, por ejemplo, la iniciativa legislativa ciudadana, existe la posibilidad
pero digamos en el orden práctico tiene pues muchas dificultades para que realmente suceda y realmente finiquite con éxito. Nos vamos acostumbrando y nos vamos relacionando, Pedro, los ciudadanos con esta terminología que se vuelve en moda, pero que no definitivamente desconocíamos su origen. ¿Qué tan frecuentes son las reformas? Pues a ver, lo que pasa es que los políticos hacen un análisis frente a las alternativas de solución que hay frente a los problemas públicos. Y hay unos problemas públicos que necesitan pues nuevas estrategias o nuevas políticas para brindarle solución y también cumplir con esas exigencias que los ciudadanos constantemente pues hacen. De manera que podemos decir que cada gobierno pues tiene una marca y quiere darle a partir de esa marca pues generar unas reformas. Pero ya en términos legislativos vemos que durante cada legislatura, es decir, cada periodo del 20 de julio al 20 de junio, pues se presentan diversos tipos de reformas, se presentan diversos proyectos de ley, entonces es constante y es natural que se presenten este tipo de reformas. Lo que estamos viendo en este actual gobierno es lo que decimos que ahí es donde vemos un poco problemático la forma en la que se están tramitando las reformas. Más allá pues del componente jurídico y del trámite legal pues que requiere la reforma, lo que se está observando es que el gobierno pues no está generando la conciliación que se necesita, es decir, un gobierno de izquierda progresista como el de Gustavo Petro, pues no está logrando conciliar esas grandes reformas que quiere, que hay unas que son muy estructurales, hay otras que no lo son tanto, pero también se está notando en el gobierno un tono como de querer imponer la reforma y no se está pactando y conciliando con las diferentes fuerzas políticas. Y por eso estamos viendo que están llegando a los debates y ya varios partidos de oposición pues están en su postura de votar en contra de esas reformas. Entonces ahí es cuando empezamos a escuchar que se empiezan a hundir las reformas, pero como decía el profesor David, pues se pueden presentar en la siguiente legislatura. Pero ¿qué pasa? Que la siguiente legislatura pues va a ser más compleja porque estamos en un año electoral y a partir de las elecciones de octubre, que son las elecciones regionales y en los municipios y distritos, pues cambia mucho el panorama político. Ya los políticos no están pensando tanto en esas reformas y en cómo se van a tramitar esas reformas, sino en cómo ganar en los municipios y en los departamentos, y por tanto la próxima legislatura va a ser muy compleja y tal vez es probable que sigamos escuchando eso de que se siguen hundiendo las reformas. Hablando un poco en relación a lo que nos dice Pedro, David, hay esa fuerza de choques, ¿cierto?, dentro del Congreso de la República, pero también hay eco hacia afuera. ¿Se escuchan las voces de la ciudadanía para que de pronto a través del Congreso las reformas se frenen? Yo creo que en este momento tanto el gobierno como la oposición está abusando de ese recurso. ¿Cuál recurso? El llamado al pueblo a apoyar o a rechazar las reformas. Y creo que ese desgaste puede ser perjudicial para el gobierno, puede ser perjudicial para la oposición, pero también puede ser perjudicial para el pueblo porque pierde un mecanismo de participación, un mecanismo para ser oído idóneo, que es precisamente el derecho a la movilización social. No es que lo pierda, sino que tanto exceso, tanto abuso lo desgasta. Milton, Hola. ¿tenemos recuerdo de alguna reforma que haya tenido gran impacto para el país? Sí, digamos, hay bastantes, digamos, hay bastantes y quisiera retomar un poco lo que decía ahorita Pedro. Aquí nosotros tenemos como por un lado mucho reformismo y por otro lado pues como digamos cierta resistencia a otro tipo de reformas. En este momento nosotros tenemos 57 reformas constitucionales, entonces por un lado hay mucho reformismo constitucional. Pero por otro lado, cuando estamos hablando como de lo que podrías denominar como los grandes sistemas, como el sistema electoral, el sistema de salud, el sistema pensional, eso ya genera pues como muchas resistencias también, porque ya digamos son grandes estructuras, son unas instituciones donde interactúan muchos actores,
y entonces eso puede generar pues muchas incertidumbres, y al generar tantas incertidumbres de tantísimas actores que participan allí, genera pues como muchas resistencias, ¿vale? Y en consecuencia también tienen que llegar a acuerdos con múltiples de esos actores. Y entonces ahí también está como esa doble lectura. Por un lado mucho reformismo legal, pero también las grandes estructuras, hay pues como mucha resistencia pues como a eso, al cambio, ¿cierto? Más que resistencia, se me escapa pues como la palabra en este momento, pero sí como mucha quietud. Listo. Pero entonces esos mismos cambios uno los podría mirar a responder tu pregunta. Claro, está el sistema de salud, está ciertos asuntos relacionados con el sistema de educación, los grandes cambios que hemos tenido con el sistema electoral, ¿vale? Que son reformas que han generado muchos efectos para la vida práctica de nosotros, unas muy buenos, otras malos, pero que sí generan muchos efectos. Por ejemplo, ahora con las últimas reformas que tuvimos hace 12 años con el sistema electoral, ahora nosotros tenemos grandes efectos que en su momento no se podían ni advertir, que ahora nosotros tenemos 35 partidos, ¿vale? Y eso al parecer no es muy bueno para nuestro sistema político. Pues nosotros vamos a continuar hablando de este tema porque a propósito de este ejercicio pedagógico que hacemos hoy precisamente de comprender eso que a veces parece tan distante, que es precisamente saber cómo es el funcionamiento del Estado, pero con tanta relevancia en la vida de todos, en nuestra vida cotidiana, pues queremos contarles que precisamente el programa de Ciencia Política de nuestra Universidad de Medellín obtuvo de nuevo el registro calificado, que además incluyó la autorización para modificar su plan de estudios, es decir, que todas o en las próximas cohortes estudiarán con un nuevo pensum. Un estudiante de la Facultad de Comunicación preparó para nosotros el siguiente informe. A partir del próximo semestre, los nuevos estudiantes de Ciencia Política se encontrarán con un nuevo pensum, que se centra en el análisis político y proceso electoral, gobierno y políticas públicas, teoría política, relaciones internacionales, estudios de conflicto y paz y formación para la investigación. Soy Alejandro Soria y los invito a ver la siguiente nota. Es así que la Universidad de Medellín se compromete a la formación de politólogas y politólogos que analizan de forma comparada y crítica el poder, el Estado, las instituciones políticas, el proceso político, el resultado de las políticas públicas y que reconocen enfoques de análisis de los fenómenos políticos. Además, contextualizan los actores políticos y sociales y sus representaciones de los problemas públicos. Esto sucedió luego del proceso de autoevaluación. Allí se buscó fortalecer el perfil del egresado buscando crear ventajas competitivas en el mercado laboral, incorporar al plan de estudio los resultados de aprendizaje como su eje central, introducir prácticas laborales y finalmente reafirmar los factores diferenciadores del programa, estudios de paz y conflicto y fortalecer la percepción que del programa se tiene sobre su favorable formación e investigación. Tenemos que ampliar un poco el tema del pensum. Milton, por favor, cuéntenos qué expectativas hay sobre estos nuevos cambios en el pregrado y el pensum. Bueno, gracias por la nota que hicieron al programa. Las expectativas que tenemos con esta renovación y con la reforma del plan de estudios que realizamos, en el cual pues también participó Pedro, los otros coordinadores de UOC del programa, son pues muy altas, ¿vale? Quisimos involucrar o digamos incluir nuevas directrices institucionales como las prácticas, también incluimos un conjunto de nuevas asignaturas, 7 en total, en las cuales creemos que fortalecemos el plan de estudios y digamos el perfil de los egresados de los politólogos y politólogas de la Universidad de Medellín, que permitirán que ellos puedan tener pues como un gran perfil profesional para desempeñarse. Y además también fortalecimos un conjunto de metodologías y métodos a incluir en el plan de estudios que se llamamos pues, los resultados de aprendizaje, para que en conjunto el plan de estudios pues, sea pues, muy robusto
y de los aprendizajes que hemos tenido en estos 7 o casi 8 años de implementación de este plan de estudios, pues se vean reflejados en este nuevo. Y además para ellos tan interesante analizar y tocar el tema como el que venimos tratando en el día de hoy. La pregunta para ustedes también allí en sus casas, ¿son necesarias las reformas que cursan en este momento? David, la pregunta y la respuesta la esperamos de usted. Bueno, no, las sociedades cambian, las reformas son necesarias en la medida de que reflejen esos cambios. Yo acojo lo dicho por Milton, este es un país con una tradición legalista, con una tradición de que frente a un problema siempre se ha pensado que la solución es expedir una norma. Sin embargo, somos muy conservadores frente a la estructura del modelo económico, frente a la estructura del modelo social, frente a unas bases que nos cuesta tocar. Entonces, ahí es donde no hemos hecho grandes reformas y definitivamente necesitamos reformas estructurales frente a temas como la educación. La ley de educación es una ley de principios de los 90, necesitamos reformas estructurales frente a la salud. El artículo 48 de nuestra Constitución dice que debe cumplir con principios como la universalidad, la solidaridad, la eficiencia. Sin embargo, tenemos una salud que cumple con varios de esos criterios, pero con problemas de eficiencia. Tenemos problemas a nivel laboral, acceso al trabajo, acceso de las personas jóvenes, pero también tenemos que pensar en contrarreformas. En algún momento se han hecho reformas que han demostrado que son ineficientes, entonces es necesario dar un paso hacia atrás o modificarlas porque no han cumplido con las expectativas del país, con las expectativas de la sociedad. Entonces, definitivamente, bienvenidas sean las reformas, pero no de cualquier manera. Cuando hablamos precisamente, David, que no hay expectativas sobre unas reformas y en la voz popular se dice se hundió la reforma, se cayó la reforma, ¿estos términos están ligados con una crisis de gobierno, Pedro? Pues yo creo que todos los gobiernos tienen crisis. Y también considero que pues, el actual gobierno del presidente Gustavo Petro pues, está transitando una crisis que incluso cuando uno compara un poco con su gobierno en la ciudad de Bogotá, encuentra muchas similitudes. Y es que no encuentra como un espacio ideal para él como gobernante de negociación y de pacto en el Congreso, en el caso de Bogotá en el Consejo. Entonces toma como una actitud de, como decían ahorita David y Milton, sacar a la gente a las calles y se cree que eso puede solucionar el tema de las reformas. Entonces yo considero que sí hay una crisis en el sentido de que el gobierno no está logrando pactar para poder lograr, valga la redundancia, sacar adelante pues, todas las reformas que quiere. Y está dejando entonces, como lo decía ahorita, un espacio que sobre todo es el espacio electoral que va a convertir pues, el escenario más complejo para las próximas legislaturas y el gobierno se va a ver pues, metido en grandes problemas, sobre todo porque este se denomina el gobierno del cambio. Entonces la gente tiene una expectativa y esa expectativa se empieza a borrar porque ve que todas esas reformas de cambio pues no se están logrando tramitar, se hunden y empieza a tener el presidente Petro pues una actitud de querer imponer su voluntad y sobre todo apoyado a través de muchas personas que lo apoyan y pueden salir a las calles a marchar. Perfecto, Pedro, muchísimas gracias. Nosotros ya vamos a seguir conversando sobre este tema tan interesante de las reformas. Por ahora les voy a contar y con la siguiente pregunta, ¿saben ustedes qué pasa en un campus como este aquí en la universidad cuando todos los estudiantes y todas las personas están de vacaciones? Pues nuestro campus, les cuento a todos ustedes que sigue vivo. De hecho, por estas semanas ha estado recibiendo unas delegaciones o unas visitas muy especiales de Brasil y de México. Un estudiante de la Facultad de Comunicación nos presentó esta nota. Son 39 estudiantes y 3 docentes provenientes de Brasil que estuvieron en nuestro campus vivo como parte del curso de verano Escenarios de Sostenibilidad Urbana que ofrece el programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Medellín.
La delegación brasileña, además de las clases y espacios formativos en nuestro Campus Vivo, recorrió parte de nuestra ciudad a través de unas salidas de campo y visitas culturales. El objetivo era reflexionar y aprender sobre la importancia de la sostenibilidad en ambientes urbanos y en un contexto de cambio climático. Además de esta delegación, en nuestra universidad nos acompañan también delegaciones de estudiantes mexicanos y panameños, y el próximo semestre llegará un grupo desde Italia. Con estas visitas se quieren fortalecer las relaciones internacionales y los intercambios estudiantiles de nuestra universidad con otras universidades del mundo. Bien, gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos conversando sobre las reformas legislativas y sobre todo descubriendo un poco qué hay detrás de una reforma y cómo es su funcionamiento. Por eso continuamos nuestra conversación con nuestros invitados. Profesor, hablando de este tema, ¿hay una desconexión entre los legisladores y los votantes, los ciudadanos? Considero que efectivamente hay una desconexión histórica, porque nuestra democracia es frágil. Es una democracia manipulada y manipulable. Si cada 4 años los políticos, la clase dirigente acude al pueblo a solicitar votos y luego no regresa, ¿sí? Entonces esa desconexión es evidente porque no refleja las necesidades del pueblo, sino las necesidades de los grupos económicos, las necesidades de ciertos grupos o ciertos sectores con poder, y luego se repite la búsqueda de votos cada 4 años. Desconexión entre los legislativos y los electores, pero ¿cuál es el papel entonces de los ciudadanos, Pedro? A ver, lo que pasa es que en las democracias representativas el papel de los ciudadanos puede ser muy limitado en este tipo de temas que estamos hablando, como las reformas. Sin embargo, hay que decir que sí es importante, por ejemplo, que el gobierno o que los mismos legisladores hagan una adecuada socialización de lo que se quiere reformar. Y esa es una de las grandes críticas que se ha hecho, ¿no? Se pasan unas grandes reformas, pero la ciudadanía no tiene como la información suficiente. Eso por un lado, pero por otro lado, pues también hay que recordar que en Colombia, bajo la figura del voto programático, en últimas, cuando los ciudadanos salen a votar por el presidente Gustavo Petro, salen es a votar por su programa de gobierno, y es un programa de gobierno de cambio. Y por tanto existe un mandato al presidente de tener una agenda de reformas y una agenda de cambios. Entonces el ciudadano se ve allí representado, pero que digamos que el ciudadano va a participar o a incidir directamente en el trámite de la reforma o en que se quiten unos elementos o no. Yo creo que, como decía el profesor Milton, en el orden práctico, en el plano práctico, eso es muy poco probable que suceda. Pero yo creo que sí es importante socializar, pues, y también que los ciudadanos se informen y tengan una postura crítica, y sobre todo que los legisladores, como decía el profesor Mendieta, los legisladores también escuchen esas voces ciudadanas y que las tramiten en el legislativo también. Pues ese es el sentido también de la democracia representativa. Milton, ¿cómo hacer entonces que estos ciudadanos se involucren más, sean más participativos y sean escuchados? Bueno, hay diversas formas, ¿vale? Yo creería que desde hace un tiempo, una de las cosas que caracterizaba la participación electoral en Colombia es que era muy baja en las elecciones nacionales de Congreso y Presidencia, y había una diferencia significativa, aumentaba mucho en las regionales para alcaldía y gobernadores. Ahora estamos viendo que está aumentando. Pero también creo, ahorita pues también decía, como para hacer una precisión, en el orden de la iniciativa, de la iniciativa legislativa de los ciudadanos puede ser muy corta realmente esa trascendencia, pero yo sí creo que los políticos, los operadores políticos o los grandes actores políticos con influencia sí sienten alguna presión de la ciudadanía, porque cada vez es más público lo que hacen y cada vez son más públicas o más evidentes las consecuencias de sus acciones, y ven que también esas acciones que ellos hacen, cada vez que, como son tan públicas y pueden tener tanto seguimiento, pueden ver afectado su capital político.
Milton, David, Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa tan interesante. Definitivamente comprender lo que ocurre en escenarios como el Congreso de la República, donde además se toman decisiones trascendentales para nuestra vida cotidiana, es además una responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos, así como participar activamente y hacer control social. Es definitivamente la invitación que estamos haciendo hoy desde nuestro programa. Así que, no siendo más, nos despedimos de todos ustedes y nos vemos en un próximo capítulo. Un campus vivo para vivir el futuro, el programa institucional de la Universidad de Medellín. Hasta luego. Desde este hermoso campus vivo les doy la bienvenida a la actualidad informativa de la Universidad de Medellín. Una destacada actuación tuvo el equipo de Karate Do de la Universidad de Medellín en el Torneo Nacional Interligas, organizado por la Federación Colombiana de Karate Do y que tuvo lugar en días pasados en Cundinamarca. En total obtuvieron 6 medallas de oro, 2 de plata y 4 de bronce. El 28 de junio de 2022, el país recibió el informe final de la Comisión de la Verdad, un documento que ofrece una explicación amplia sobre el conflicto armado que se ha vivido en el país por más de 60 años. Un año después de esa entrega, la Universidad de Medellín, que hace parte de la red aliada de la Comisión de la Verdad, se suma a la conmemoración y al llamado a la reflexión sobre lo que ha significado para Colombia todo lo que contiene este documento. Hemos llegado al final de nuestra actualidad informativa, pero los espero en una próxima emisión con mucho más.